energías peligrosas a través de la construcción e instalación de capas de protección. Y vamos a arrancar entonces con este primero. Y ya en las otras charlas hemos mencionado mucho accidentes mayores, sustancias, energías peligrosas, y entonces cómo esa seguridad de procesos lo que garantiza es que esa sustancia y energía peligrosa se mantenga como fue concebida en su diseño, se mantenga en las condiciones, se mantenga contenida donde se tiene que contener y no libere energías peligrosas o ella misma se libere como sustancia peligrosa. Entonces, visto en la gráfica inferior, lo que tenemos que reconocer es esos peligros asociados a seguridad de procesos, esas sustancias y esas energías peligrosas que se pueden liberar, como es una sobrepresión, una explosión, una liberación, una alta presión. Y lo que hace seguridad de procesos es construir unas barreras de prevención, unas capas desde el diseño, desde la ingeniería, desde cómo es concebido. También establece unas capas desde el punto de vista de los procesos, cómo en el día a día gerencio ese peligro para lograr que no se libere y se materialice pues ese riesgo. Y esas capas de protección asociadas a esos factores humanos, que es quienes diseñamos, quienes operamos, quienes mantenemos, quienes atendemos las emergencias, el mismo cliente, o sea, quienes estamos en toda la cadena del ciclo de vida del activo, que velen porque efectivamente tenemos un entendimiento y no se libere ese peligro. Cuando se libera ese peligro, quiere decir que esas barreras de prevención, que es seguridad de procesos, se desaseguraron o se soltaron. Y entonces lo que tenemos que mapear es cuáles son esos eventos. Frente a esos peligros y energías peligrosas, ¿qué evento pueden generar? Y a su vez seguridad de procesos le construye también unas barreras de mitigación. Entonces se establece que como compañía, lo mismo esas prácticas de ingeniería y diseño que apunten a minimizar las consecuencias, esos procesos del día a día, planeación de emergencias, organizaciones, procedimientos que mitiguen las consecuencias si ese evento ya se dio. Y por último, también esos factores humanos. Entonces, todas estas capas que llamamos barreras de prevención y barreras de mitigación frente a esos peligros asociados a sustancias y energías peligrosas es lo que llamamos seguridad de procesos. Ya teniendo esa claridad de qué es seguridad de procesos, vemos que en general en la industria química tenemos altos inventarios de sustancias peligrosas, tenemos sustancias inflamables, tenemos sustancias oxidantes, tenemos tóxicas, y hoy nos vamos a ocupar un poco del nitrato de amonio, cómo podríamos instalar esas capas de protección que minimicen la ocurrencia del evento, que ya vamos a ver qué evento, y que minimicen las consecuencias en el evento, en la situación que se diera el evento. ¿Qué es seguridad de procesos? Simplemente tenemos es un sistema que se conecta con muchas prácticas a nivel mundial que las grandes compañías han ido contribuyendo y lo integran en un sistema que nos permite instalar y monitorear el estado de estos controles, tener todas estas prácticas en todo el ciclo de vida del activo, pues nos van a asegurar que no solo esos controles fueron instalados cuando se concibió el diseño, sino que se mantienen en el tiempo y son efectivos. Y eso significa que estoy minimizando la probabilidad de que me ocurra un evento o estoy minimizando las consecuencias en el evento, en la situación de ese evento o ese escenario. Y entonces este es uno de los tantos sistemas de gestión, que es el que siempre les presento, que es el del Center for Chemical Process Safety, pero hay otros. Lo importante es que cumpla esa misión de instalar y monitorear el estado de esos controles. Entonces ya con esa claridad de seguridad de procesos vamos a hablar un poco, entrar al tema central, que es ese nitrato de amonio. Y vamos a ver
cómo vamos a gestionar esos riesgos a través de esas capas de protección. Y cuando uno va a entrar a construir unas capas de protección, lo primero que tiene que saber es ¿y cuál es ese peligro que se puede liberar? ¿Cuál es ese tigre? En este caso es ese nitrato de amonio. Entonces ese nitrato de amonio hay que entrar a conocerlo. Entonces puede ser sólido, puede ser líquido. Entonces, ¿qué característica de peligrosidad tiene? Su característica es oxidante. Listo. Ahora, ¿cómo es producido? Entonces se produce por una reacción de ácido nítrico y amoníaco. Es utilizado en las industrias de explosivos para minerías, fertilizantes en agricultura, es donde más se utiliza. Pero hasta ahí es la característica. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede liberar? Entonces, lo que se puede liberar, ese escenario que se puede dar, que es lo que uno tiene que conocer frente a ese peligro, es que presenta una reacción inestable o descomposición descontrolada con detonación, explosión. ¿Frente a qué? ¿Cuáles son esas amenazas? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar para que ese peligro no se libere? Ese nitrato de amonio, ese peligro que es de detonación. Si está expuesto a fuego, si está expuesto a calentamiento en espacios confinados, si tiene puntos calientes localizados. Vimos en la historia que nos muestra Susana cómo, oiga, que parece que estaba soldando una reja, oiga, que parece que estaba fumando. Esos puntos localizados calientes. Exposición a fuertes ondas de choque, o sea, movimientos, vibraciones que puedan generar agitación. Contaminación con material combustible o otras sustancias orgánicas e inorgánicas incompatibles. Entonces, algunas de ellas, cloro, soda cáustica, carbón, aceites, pintura, y también bajo pH o condiciones ácidas. ¿Qué quiere decir? Que todos estos 5, 6, 7 puntos son los que incentivan que esta sustancia o energía peligrosa pueda generar esa reacción inestable, esa descomposición descontrolada con detonación. Ya entendiendo ese evento límite que se pueda dar frente a ese peligro, es que empezamos a construirle las capas o barreras preventivas y de mitigación, esas capas de protección. ¿Qué es lo que tengo que evitar entonces? Tengo que evitar que no haya puntos calientes, tengo que evitar que no haya incompatibles, tengo que evitar que no tenga lugares cerrados alpelmazados, tengo que evitar que estas sustancias no estén cerca y demás. Y así es como vamos a ver el desarrollo de esas capas. ¿En qué peligro nos vamos a ocupar? Nitrato de amonio. Y acá pongo inventario, muy importante. Cuando uno va a construir unas capas de protección, saber de cuánto estamos hablando. Estoy hablando de 1 tonelada, estoy hablando de 1000 libras, estoy hablando de 70, de 80 toneladas. ¿De cuánto estoy hablando? Porque de esa cantidad de inventario depende también la rigurosidad o la robustez de esas barreras preventivas y de mitigación. ¿Bajo qué evento límite tenemos que prevenir? Entonces, definitivamente con el nitrato de amonio, sea en sólido o sea en líquido, lo que vamos a bajarle la probabilidad es que no detone, no tenga una reacción inestable que nos lleve a una explosión. ¿Y qué consecuencias tenemos que minimizar? Entonces, ¿qué barreras vamos a poner para que en el evento que ese escenario se dé, no tengamos estas situaciones catastróficas de todo esto que vimos, todas las muertes de bomberos voluntarios, todas las muertes de los trabajadores, todas las muertes de la comunidad, toda la destrucción de bienes y todos los costos y reputación en los que han ocurrido? Y todo esto es lo que vamos a hacer a través de lo que se llama jerarquía de capas de protección. ¿Y qué hay jerarquía de capas de protección? Lo que le dice es, venga, hay una secuencia lógica,
como una cebolla en la cual usted debe ir implementándole esas barreras preventivas y esas barreras de mitigación para garantizar que a usted no se le libere ese peligro y que si se le llegase a liberar, sus consecuencias no sean de nivel catastrófico. Y eso es capas de protección. Y lo que le dice es, inicie primero por el diseño. ¿Cuál es el diseño de su proceso? Y termine con la respuesta a emergencias. ¿Cómo va a atender esa emergencia? Y en el camino, que ya lo vamos a ver paso a paso, vamos a ver cada capa que tiene una misión. Entonces, cuando hoy estamos hablando de nitrato de amonio, pero si estamos hablando de cloro, si estamos hablando de GLP, si estamos hablando de hidrocarburos, lo primero que ustedes se tienen que preguntar, y todos nos tenemos que preguntar, es ¿cuál es la práctica de industria que le aplica a mi proceso, que le aplica a mis equipos? Y entonces es lo que se llama RAGAG, que es mejores prácticas de industria, ASME, NFPA, OCHA, API, cuáles, si están en una caldera, si están en algo. Cuando estamos en el nitrato de amonio, yo quise traer acá una muy importante que es la NFPA 400, que tiene un capítulo exclusivo para la gestión del riesgo de nitrato de amonio. También la NFPA 70 y el RETIE para Colombia. Entonces, ya uno teniendo claro bajo qué práctica de industria, qué requisitos me pide esa práctica de industria, viene la segunda pregunta cuando yo empiezo a desarrollar ese diseño. ¿Puedo minimizar el inventario? ¿Puedo reducir la cantidad de nitrato de amonio? ¿Será que tengo más del que debo tener en las instalaciones? ¿Será que en los puertos podría minimizar y tener una mayor rotación para que haya menos inventario? ¿Puedo sustituir la sustancia química peligrosa? ¿Ese nitrato se puede sustituir por uno de menor peligrosidad? ¿O lo puedo eliminar? ¿O lo puedo moderar? Si la respuesta es sí, lo puedo minimizar, siempre minimícelo. Si lo puede sustituir, sustitúyalo. Si lo puede moderar, modéralo. Si dicen, no, este es mi inventario mínimo sobre el cual yo tengo que trabajar, entonces digo, ¿dónde lo tengo ubicado? ¿Estoy en un puerto? ¿Está en un barco? ¿Estoy ya en unas bodegas? ¿O lo estoy procesando en una fábrica? Y frente a esa ubicación es muy importante saber en qué fase lo tengo y qué capas de protección le instalo. Y otra situación importante, ya teniéndolo ubicado, es a qué distancias. Revisen eso porque normalmente las plantas nacen con una dispersión en que la comunidad más cercana queda a kilómetros y ustedes saben que el plan de ordenamiento territorial se va desordenando un poco y nos vamos acercando a la industria. Entonces, por ahí cada 4 o 5 años revise si bajo las premisas de inventario que usted diseñó ya no son tan seguras porque se le han acercado vías nacionales, comunidades, puertos y demás. Una vez yo ya digo cuál es ese inventario, en dónde lo tengo, en qué condición y cómo es ese entorno, qué tan cerca, qué tan lejos tengo estas comunidades, vías y demás, y cuál es el impacto mayor que con este inventario yo podría generar, ya lo soluciono. La NFPA 400 me dice, ¿es una bodega cerrada o abierta? Y frente a eso me pide especificaciones de construcción, muros de separación, protección contra tormentas en áreas de prevalencia, estar libres de agua, paredes, techos, pisos, tener una pendiente. Entonces acojo esas prácticas y diseño con esos criterios. Lo mismo si es un área abierta, le dicen, mire, el umbral es 1000 libras, si excede esas 1000 libras, tenga estos otros requerimientos. Entonces la norma le va llevando y apenas estamos diseñando. Le dice cómo son esos empaques de esas bolsas, cómo deben venir cuando es mayor de 1000 libras, cómo es el tránsito vehicular, esas distancias seguras, la contención secundaria, porque la primaria es la bolsa si está en líquido y la primaria es los tambores,
o tanques si están, en bolsas si están sólidos y la otra si están líquidos. Y le dicen no área de vegetación cercana, demás. Ya diseñé, acogí mi diseño, dije ya estoy diseñando con base a una buena práctica de industria. Entonces viene la segunda práctica o la segunda capa de protección en la que me dice, señores, ¿cuáles esos elementos, sistemas y prácticas que me van a permitir que esos controles están instalados y que están funcionando y que son suficientes? Y viene el sistema de gestión que tiene. Y yo hoy les voy a simplemente a detallar algunos. Y le dice, mire, el sistema de gestión le pide si usted conoce la tecnología, si usted conoce la matriz de incompatibilidad, si tiene claro las características de esas sustancias que está procesando, de esos equipos, de ese distanciamiento de plantas. También le dice los procedimientos de carga, transporte y almacenamiento. Vimos en uno de los accidentes que Susana nos mencionaba cómo habían unos problemas de desviaciones en los procedimientos de disciplina operativa que propicia la ocurrencia de eso. Entonces, ¿cuál es ese apego y esa disciplina y cómo estoy monitoreando que se mantenga? Esos lineamientos de permisos de trabajo donde diga prohibido permisos en caliente a cuántos metros. Esas especificaciones de inspecciones, pruebas y mantenimiento preventivo sobre los equipos críticos que vamos a ver en el desarrollo de la charla, que no deben ser desatendidos y deben ser una prioridad. También ese sistema de gestión me dice, ¿y cuál es ese entrenamiento? Si yo voy a puertos, si yo voy a una bodega, si yo voy a una fábrica, ¿cuál es el entendimiento que cada uno de las personas que tienen interacción directa o indirecta tienen sobre el manejo del nitrato de amonio? Y esos planes de emergencia no solo de los brigadistas de la compañía, sino de ese plan de ayuda mutua, de bomberos, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y demás, que conozcan y se apeguen a esos simulacros. Y otros grandes elementos de esta segunda capa de protección de gestión es que tanto estamos aprendiendo de esos accidentes previos en el mundo, hoy para nitrato de amonio, pero en general para todos. Y por último, ¿qué tanto estamos haciendo auditorías anuales? La NFPA nos dice, oiga, hágala anuales o cuáles son los estándares y con qué intención para ver si efectivamente todas estas capas están bien instaladas. Entonces ya diseñé bien, ya tengo todo un sistema que me va a garantizar que todas esas capas van a permanecer activas, suficientes y efectivas. Y viene esta tercera capa de control y se llama sistemas de control. ¿Qué controla? ¿Qué controla que no se me genere esa detonación? ¿Cuáles son esos sistemas de control que me van a garantizar que este nitrato de amonio no va a verse expuesto a calentarse o a un incompatible, una sustancia incompatible o otra situación que me pueda llevar? Y venimos y dice, mire, lo primero es el espaciamiento entre las pilas del nitrato de amonio. Es si tengo muchas toneladas, ¿cómo lo voy a espaciar? Y la norma le dice a qué distancia debemos separar para garantizar. Lo segundo, la restricción de altura de estas bolsas por cada área de control. La ventilación del área me va a ayudar que no hayan puntos calientes que propicien esa inestabilidad. Prohibición de llamas abiertas, fumar, humos, las lámparas, cómo es la clasificación eléctrica en las bodegas y en el área donde van a estar este nitrato, la restricción de ingreso personal no autorizado y no exceder 60 grados. Entonces yo digo, con esto yo controlo que mi nitrato de amonio se mantenga estable, un oxidante estable en el que permanezca bien. Pero viene una siguiente capa y digo, bueno, ya hasta ahí estaría muy bien, controlo, tengo inventarios, sé distancias, tengo un diseño y tengo todo. Pero tengo que entrar a pensar
que voy a tener desviaciones en el proceso y que esas desviaciones me podrían propiciar el riesgo de esa inestabilidad de este nitrato de amonio y entonces, ¿cómo me van a alarmar? Entonces vienen las capas de protección 4, 5 y 6 que me dicen, venga, usted ya tiene todo bien, su diseño, su sistema de control y todo su tablero de gestión. Ahora, identifique qué le alarme, qué instrumentos tienen que le anticipe que algo malo está pasando, que está teniendo una desviación. Tengo unos sistemas instrumentados de seguridad que actúen para garantizar una respuesta inmediata que corte y suspenda esa desviación. Y tengo unos controles de prevención activos que anticipen que ese evento de explosión, de detonación se dé. Y entonces acá viene la señalización de acuerdo con NFPA, con sistema globalmente armonizado, los letreros que le dicen no fume en esta área, peligro de explosión, prohibido llamas, alarmas de fuego que tenga en el área donde está y detectores de calor y de humo. Y todo esto son esas capas de protección que me van a alarmar y a controlar, a cortar que no me dé esa detonación. Entonces ya, listo, se dio, ¿qué sigue? Unas capas de mitigación frente al ya, se empezó, ya es un hecho, se calentó, ya se conectó con ese incompatible, ya el escenario se da, vienen esas capas de mitigación. Y vienen esos controles entonces de mitigación activos de ingeniería. Y lo que le dice es, venga, tengo unas estructuras que no sean combustibles, que no sean madera, ojalá que sean bloques, pero en el evento que tenga unas estructuras con algún revestimiento, tenga rociadores. O sea, si tenemos una buena ingeniería, téngale rociadores para que entren a refrigerar inmediatamente. Esa es una cosa que dice la NFPA. Uno podría decir, no, yo voy a que me avise calor y le voy a ir a llevar hidrantes. Y por otro, los controles de mitigación pasivos. Entonces son los que simplemente no hacen, pero avisan. Entonces le dice, tengo una alarma audible y visual para todos los ocupantes. Y tengo una sirena de notificación al público, capaz de avisar mínimo a 1 milla y dependiendo la capacidad y el inventario que usted tenga, garantice hasta dónde notifica y cuál es esa evacuación. Y ya ahí, hasta ahí tenemos todo mítico, pero viene una barrera y una capa de protección fundamental, y lo vimos en la presentación de Susana, porque una vez más tantos bomberos han perdido la vida, y es precisamente a veces por no el entendimiento adecuado de cómo enfrentarnos frente a esta respuesta. Entonces acá le dice, mire, la capa de protección en respuesta a emergencia es no extinga con espuma, químico seco, agente gaseoso o vapor, no, agua. Distancia segura de evacuación de acuerdo con la cantidad y la configuración. ¿Cuánta cantidad tiene? ¿Cuál es esa distancia? Simule, haga el estudio de consecuencia que diga cuánto es esa onda explosiva para que diseñe ese plan de evacuación de las comunidades y áreas expuestas. Y un plan de emergencia que sea participativo, con ayuda mutua, con los brigadistas, con los trabajadores, que establezca claramente cuándo evacuar, considerar los gases tóxicos que se generan una vez empieza la reacción, considerar mucha agua suficiente y cuál es la ubicación, la distancia apropiada de los que van a atender esa emergencia para garantizar que se va a atender adecuadamente y no vamos a perder vidas. Y esto es básicamente cómo uno en seguridad de procesos, a través de capas de protección, desde el diseño hasta plan de emergencia, establece todos los controles que debo tener instalados para el nitrato de amonio. Entonces, como conclusión, es muy importante que para todo proceso, hoy estamos hablando, como les digo, nitrato de amonio, mañana estamos hablando de calderas, de hidrocarburos, de tanques, de otros fertilizantes, es cuáles son las buenas prácticas de industria
que le aplican a la industria en la que yo estoy. Bajo que el Instituto del Cloro, que la API, bueno, ¿cuál es? Y entender esos requisitos. Segundo, instale esos controles en personas, en la instalación y en los procesos, y hágales mantenimiento, que garantice que todo el tiempo ahí están, y le garantizan que su operación es segura, que no les perdamos el radar. Tercero, asegure siempre esos sistemas de protección y mitigación del proceso. Denles un concepto de importancia y prioridad en la organización, que es el que pongo de último, que es de prioridad a esos equipos críticos asociados a seguridad de procesos, a esas sirenas, a esos detectores que garanticen que se mantienen disponibles y efectivos para responder. Y con esto termino mi intervención para dar inicio